La Segunda Guerra Mundial inició en 1939 y finalizó en 1945. Primero, ha sido el conflicto armado más sangriento de la historia. Y segundo, murieron cerca de 50 millones de personas. Los países que se enfrentaron. Se enfrentaron dos grandes bloques. En el primer bloque encontramos a Alemania, Italia y Japón, que eran las potencias del eje y países totalitarios. En el segundo bloque encontramos a Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Unión Soviética, que eran los países aliados, y eran países que defendían la democracia. Alemania, Italia y Japón eran las potencias del eje. Tuvieron como socios a las naciones de Bulgaria, Hungría, Rumania, como aliados no participantes a la España franquista y como estados cobeligerantes a Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Unión Soviética eran los países aliados. A ellos le deberíamos integrar a Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. ¿Alemania desde un principio fue un país totalitario? No, Alemania era un país democrático, pero Hitler, a través de mentiras, lo convirtió en un país totalitario, donde Adolf Hitler era el único que mandaba, y así él creó el nazismo. Fue una ideología que creía que la raza aria, es decir, la de los alemanes, era superior a la de los demás. Con estas ideas Hitler y sus seguidores empezaron a matar. Querían exterminar a las personas de otras razas, especialmente al pueblo judío. Y es como hoy conocemos que eso se le llamaba el Holocausto. Se denomina Holocausto a la masacre de millones de ciudadanos judíos y de otras razas supuestamente inferiores en los campos de exterminio nazi. Otras masacres que debemos saber sobre esto es que muchos sufrieron torturas inimaginables o fueron víctimas de crueles experimentos. Esta lección en el horror, sumada a las 2 bombas atómicas, se suman a la lista de las peores monstruosidades de las que ha sido capaz la humanidad. Los principales líderes: Adolf Hitler, Winston Churchill, Joseph Stalin y Charles de Gaulle. Etapas. Se pueden distinguir 3 etapas de la Segunda Guerra Mundial. Primera, lucha en Europa. Esta etapa se caracteriza por las sucesivas victorias de las fuerzas del eje en Europa central y occidental, especialmente las conquistas de Francia y Países Bajos, así como expansión de las fuerzas franquistas en el norte de África. Por su parte, Japón invade China e inicia su expansión en el Asia Menor. Segunda, nuevos participantes. La fase intermedia de la guerra tiene lugar cuando Alemania rompe su pacto de no agresión con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se lanza a la conquista de los territorios soviéticos en el este, sumándola automáticamente a los países aliados. De manera similar, Japón bombardeará la base militar estadounidense y sumará a los Estados Unidos al conflicto. Tercero, derrota del fascismo. Mussolini es depuesto y ejecutado por los partisanos italianos comunistas, y Alemania debe retomar el control del país. El avance de las tropas nazis sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es revertido con rapidez y a medida
que avanzan hacia Berlín. Las tropas soviéticas liberan los campos de concentración. Estados Unidos desembarca en Normandía, Francia, y en Sicilia, Italia, por lo que las fuerzas del eje son derrotadas en todos los francos. Finalmente, Alemania e Italia se rinden y en agosto de 1945 lo hace también Japón, luego de que se fuera. Las consecuencias. Estas serían las principales consecuencias de este conflicto. Primera, la división de Alemania. Alemania es dividida en dos países distintos, un bajo control de los aliados y otro de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Aquí lo escribí mal la segunda, pero es hundimiento de Europa. La devastación en Europa alcanzará un grado tal que se requerirá de ayuda financiera estadounidense para reconstruirla, la cual incrementará la influencia norteamericana de la zona. Tercera, mundo bipolar. Las nuevas potencias mundiales serán Estados Unidos y Unión Soviética, dando inicio así a la Guerra Fría. Cuarto, nuevas tecnologías. Muchas de las tecnologías que se popularizarían durante el fin del siglo XX tuvieron su origen en los científicos alemanes que se repartieron tanto los aliados como los soviéticos. Y estas son algunas cosas que debíamos saber sobre la Segunda Guerra Mundial. Gracias.